Ok, pues ya estoy grabando. Vamos a seguir hablando de funciones, como siempre. Bueno, tenemos aquí una función, que va de un subconjunto de los reales que llamamos a otro subconjunto de los reales que llamamos B, ¿no? Ahorita platicamos bien qué onda con esto. Este, a ver, ok. Decimos que f es inyectiva si cada vez que te tomas un par de puntos en A, X y Y distintos, se tiene que la función los manda a puntos distintos. Es, También se puede escribir equivalentemente que si te tomas dos puntos cuyas imágenes son iguales, entonces puedes concluir que X y Y son iguales. Se dice que es suprayectiva si cada vez que te tomas un punto en el codominio, existe un X en A, de tal manera que que cuando tú lo mandas bajo F, te da Y. O en otras palabras, la pareja de X es Y. Decimos que es par si se cumple que F de X vale lo mismo que F de su inverso aditivo. Y decimos que es impar si f de x, ay, aquí me equivoqué, vale lo mismo que f de menos x. Ay, lo voy a escribir bien. Entonces aquí es f de menos x. A ver, vamos a platicar un par de cosas acerca de esta definición. Y ahorita vemos qué onda. A ver, lo primero que escribí fue esto, ¿no? Y hay que tomar en cuenta un par de cosas para estas definiciones que acabo de decir. Este de aquí, el A, como todos saben, va a ser el dominio de la función. Ya sea que te lo demos porque somos buena onda, ya sea que sea el máximo dominio de definición porque no te dieron más que la regla de correspondencia, o ya sea que tú estés en un problema específico y sepas que las X que te interesan que los números que te interesan son determinados subconjuntos de los reales, y entonces solo te restringes a eso, ¿no? Y creo que no hemos visto esto del codominio, pero ahorita lo vamos a decir. El codominio son los números a los cuales tú quieres llegar. Es decir, regularmente, casi siempre, el codominio van a ser los números reales. Casi siempre el codominio va a ser los números reales, a menos que se diga lo contrario, ¿no? Ahorita decimos un par de cosas, son los números reales. Pero a veces no. Y ahorita pongo un ejemplo, pero vamos a ver un par de cosas aquí de las definiciones. Fíjense que para probar que algo es inyectivo, solo te, solo te fijas en los puntos del dominio, ¿eh? Puntos del dominio distintos. Y tienes que asegurarte que vayan a puntos distintos. Ahora vamos poniendo ejemplos para ir clarificando cosas que estamos diciendo y me dicen si tienen preguntas o no, o qué onda, ¿no? A ver, por ejemplo, el primer ejemplo que vamos a hacer va a ser que nos lo dan. Nos dieron esta regla de correspondencia, ya somos expertos en esta función. Entonces, ¿alguien me puede decir quién es el dominio? Todos los reales. Todos los reales, ¿no? Todos los reales. ¿Y el codominio? También todos los reales. ¿Por qué? No, los Porque en general, reales mayores o igual a cero, ¿no? No, esa es la imagen. Ah, Pero ¿quién es el codominio? O sea, el codominio, cuando no me lo dan, o sea, cuando solo me avientan una regla de correspondencia, así como está escrito esto, pues como no me dijeron ni el dominio ni el codominio, yo voy a suponer que son los más grandes, ¿no?
el dominio máximo de definición. Para eso me tengo que asegurar que todos los X en mi dominio tenga sentido esta fórmula. Y si no me dan el codominio, siempre voy a pensar que mi codominio son todos los números reales. Ahora hagamos un dibujo de esta función. Espero que nadie se moleste conmigo porque mis dibujos son súper chafas, pero si ustedes toman por ahí, lo voy a hacer, no sé si hacerlo grande o chiquito, lo voy a hacer grande, pues ya que. Si ustedes se toman ahí los números reales, ya sabemos que, pues, la gráfica de la función es más o menos así, ¿no? Es una parábola, que empieza en 0, abre para arriba y no sé qué más. Esto le ponemos aquí unas flechitas para decir que sigue para allá arriba y le pongo una flechita que sigue para allá arriba. Y entonces uno se pregunta, vamos viendo uno por uno, ¿será que la función que les acabo de dar es inyectiva? Y espero respuestas. Sí, ¿no? No sé. Alguien dijo que sí. Yo digo Bueno, que No, no sería. no, piensa en Yo x digo que igual a no. 0. Si x es igual a Alguien 0, dice ya te va a dar que igual a no. 0. Igual con No. X igual a 1. A ver, la pregunta es inyectiva, ¿no? Inyectiva. Y entonces, unos dijeron que sí y otros dijeron que no, pero nadie me argumentó qué onda. Bueno, hubo unos argumentos por ahí que no alcancé a oír. Entonces, díganme, ¿es inyectiva o no? No. Quien me diga que No. sí, ¿por qué? Y quien me diga que no, ¿por qué? Ahora sí. no. No, ¿por qué? Porque si tú tomas para que sea inyectivo tienes que tomar un x y y tiene que ser distinto. Entonces, piensa que si tu x es igual a 0, tu Ajá. función te va a dar 0. Entonces, Ajá. x y y son iguales. Eso ya no es ¿Quién es, inyectivo. quién Igual es con X 1. y quién es, No. quién es Y? Es que aquí lo Perdón, que. el que dijo X igual a 0, perdón, espérenme tantito. El que dijo X igual a 0, ¿quién es su Y? Tu f de X cuadrada. bueno, x cuadrado, sí. Ah, ya vieron, ya se confundieron. ¿Quién es su Y? ¿Quién es la Y? No, a ver, vamos viéndolo Ya porque, podemos como demostrarlo a ver, por ejemplo. vamos viendo, porque creo que están confundidos un poco. Estos dos números se toman en el dominio. X y Y, ambos se toman en el dominio. O sea, no me pueden hablar de su Y, porque su Y, quién sabe quién es. Bueno, su Y supongo que estás pensando en f de X, pero f de X, quién sabe si está en el dominio. Bueno, en este caso sí, porque en este caso f de X es igual a 0 y sí está en el dominio, pero, pero, pues esa f de X es igualita a Y. ¿Me estoy explicando o no? A ver, voy a decirlo mejor. Para que una función sea inyectiva, lo que tiene que pasar es que si te tomas dos puntos distintos en el dominio, sus imágenes tienen que ser distintas. Ahora sí, ya sé que algunos por ahí tienen la respuesta, pero este muchacho que me dijo que es igual a 0, creo que estaba un poco confundido. Sí, totalmente. ¿Sí o no? Los dos se toman en el dominio. Ahora, si alguien me quiere decir sí o no y por qué, No es inyectiva. no es inyectiva, ¿por qué? Porque si tú tomas dos números distintos del dominio, como pueden ser 1 y -1, su Ok, imagen va. es la misma. Si te tomas, aquí a lo mejor los voy a cambiar, porque creo que los confundí con esto de que X y Y, ¿no? Entonces Si tú tomas voy a del cambiar dominio, aquí y les voy a llamar P y Q. Les voy a llamar, si tú te tomas P y Q en el dominio P distinto de Q, tienes que F de P es distinto a F de Q. Y entonces lo voy a cambiar también acá abajo, ni modo. Chin, pues ya lo tengo que cambiar. Entonces déjenme escribirlo rápido, porque ustedes como que se me confundieron. Entonces aquí diría, si F de P es igual a F de Q, entonces P es igual a Q. Ahora sí creo que ya lo escribí bien.
Ahora, si alguien me dijo que no y me dio la razón, de hecho me dijo, fíjate que si tú te tomas P igual a 1 y P igual a menos 1, perdón, y Q igual a menos 1, entonces, ¿qué puedes decir? Dices, pues me fijo en las parejas de P y Q respectivamente. ¿Quién es f de P? F de P se llama 1 al cuadrado, que es 1, y f de Q se llama un menos 1 al cuadrado, que también es 1, y entonces ya encontré dos puntos distintos, aquí los voy a pintar, de hecho, también, aquí está el 1, en este caso mi P me dijeron que era 1, perdón, y mi Q me dijeron que era menos 1. Y entonces resulta que cuando yo le aplico a la función este punto y este punto, voy a dar exactamente a la misma imagen, ¿no? O en otras palabras, la pareja de 1 es 1 y la pareja de menos 1 también es 1. Entonces, tengo dos números distintos que la función les asigna sus parejas iguales. Y eso me dice que no es inyectiva. Sí, está bien, jóvenes. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tú crees que una función no es inyectiva, me tienes que dar dos puntos de tal manera que sus imágenes, sus parejas, sean lo mismo. ¿Está bien o no? ¿Alguien me puede dar otros dos puntos nada más por molestarlos? Digo, ya acabaron, pero nomás para ver si están Pues 2 y menos 2, ¿no? Exacto. 2 y menos 2, 3 y menos 3, 4 y menos 4. De hecho, cualquier número y su inverso multiplicativo van a dar a lo mismo, ¿no? Porque sus cuadrados son iguales. ¿Sí se entiende o no se entiende, jóvenes? Su inverso Ahí aditivo. vamos. Su inverso aditivo, perdón, sí, dije multiplicativo. No sé qué dije, Sí, pero sí, dijo multiplicativo. si olviden lo que dije, y lo que dije es cualquier número y su inverso aditivo, lo correcto, perdón, es cualquier número y su inverso aditivo van a dar a lo mismo porque sus cuadrados son iguales, ¿no? Sí, está bien. Entonces, si uno cree que la función no es inyectiva, entonces, ¿qué es lo que hay que dar? Hay que dar dos puntos distintos que sus imágenes sean iguales. ¿Sí vamos más o menos o no? Este, por cierto, por lo que acabo de decir, ¿qué pueden decir? Bueno, no sé si asaltarme hasta el 3. ¿Se fijan que acabo de decir algo interesante? Acabo de decir que si yo me tomo X y me fijo en su inverso aditivo, los dos van a dos van a dar a lo mismo. ¿Pueden concluir algo acerca de esta función? ¿Es par o no es par? Sí, es Sí es par. par. Está. Es par, ¿no? Porque F es par, de hecho aquí lo voy a poner. F es par, acabamos de notar que F es par. ¿Por qué? Porque si tú te tomas X y menos X y los mandas, pues por un lado obtienes que F de X es X cuadrada. Y esto es lo mismo que menos X al cuadrado, que es lo mismo que F de menos X. Entonces acabamos de probar que la función es par, ¿no? ¿Es suprayectiva? No, No, ¿por qué? que hay yes que no tienen que no le corresponden una X, ¿no? ¿Como quién? Todas las yes menores a cero. Por ejemplo, para y igual a menos 1, no existe una X en los reales de tal manera que f de X, que se llama X cuadrada, es igual a Y, ¿no? No existe, porque si existiera, tendríamos que el cuadrado de un número sería negativo o menos 1, ¿no? No Ya sé. existe, no existe, perdón, no existe o no existe. Bueno, a ver, lo voy a poner así porque ustedes son,
espero que sean menos puristas que yo. Entonces, para y-1, tenemos que para toda x en los reales, f de x, que se llama x cuadrada, es mayor que 0. Entonces no existe, no hay ninguna x que vaya a dar a -1. ¿Va? ¿Qué más nos falta? Ah, por cierto, no puede ser impar, ¿no? Porque es par. O sea, una función o es par, o es impar, o no es ninguna de las dos. Sí está bien, o sea, no puede ser impar porque es par. ¿Me expliqué? Díganme, porque si no lo vuelvo a decir. Bueno, a ver, en términos de la gráfica, ¿alguien me podría decir un argumento de la gráfica para decir que no es inyectiva? O sea, si usted conoce la gráfica, puede decir un argumento, bueno, puede dar un argumento geométrico para decir que esta función no es inyectiva. El criterio de la recta horizontal. Hay una cosa que les enseñaron en la primaria que se llama el criterio de la recta horizontal, ¿no? Y les dice si una función es inyectiva o no. ¿Qué dice el criterio de la recta horizontal? Dice, si tú te tomas una recta horizontal, por ejemplo esta, y cruza a la gráfica de la función en 2 puntos, entonces la función no es inyectiva. ¿Por qué? Pues porque este tiene como pareja el mismo que este, ¿no? O sea, los 2 puntos en donde se intersectaron la gráfica y la recta horizontal son 2 puntos distintos que van a dar a lo mismo. ¿Se entiende? O sea, si uno tuviera una gráfica, si uno tuviera una buena gráfica, podría decidir fácilmente si una función es inyectiva, ¿no? Otra vez, si te tomas una recta horizontal y de pura casualidad esa recta toca a 2 puntos de la gráfica, entonces la función no es inyectiva. Bueno, aquí me tomé la recta horizontal en 1, ¿no? Pero me la pude haber tomado, por ejemplo, en 4, y si me hubiera tomado la recta horizontal en 4, estos puntos que obtengo aquí abajo, ¿quiénes serían? ¿Alguien me puede decir? Estoy hablando de este y este. 2 y -2. 2 y -2, ¿no? Sí, está bien. Y así, si uno se la toma en 9, pues serían 3 y -3 y la. Entonces, ¿entiende el criterio, este criterio de la recta horizontal? Por cierto, así en términos de dibujo, ya habíamos nosotros dicho que esta función no era suprayectiva, ¿no? ¿Se acuerdan en algún término? Porque se acuerdan que habíamos dicho que alguien estaba en la imagen, sí, solo sí, cuando te tomabas la recta horizontal, le pegabas a la gráfica, ¿no? Por ejemplo, este mono sí está en la imagen porque hay alguien que cuando yo lo mando bajo la función va a dar a él, ¿no? Pero si me tomo, por ejemplo, la recta horizontal en -1, aquí abajo, en -1, esta recta horizontal no cruza la gráfica y entonces, pues no hay nadie que vaya a dar a -1 y entonces se puede decir fácilmente que la función no es suprayectiva. ¿Está bien? ¿Y qué significa esto de es par? Geométricamente. A ver, les voy a decir qué significa esto de ser par geométricamente. O sea, tú dices que si tú, bueno, lo que dice ser par es que dice, si tú sabes cuánto vale f de x y sabes que la función es par, entonces automáticamente sabes cuánto vale la función en -x. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? O sea, una función par, según la definición, me dice que valen lo mismo tanto en x como en -x. Entonces, si yo conozco uno, pues automáticamente conozco el otro, ¿no? Porque pues es exactamente el mismo. Ahora, en términos de la gráfica de la función, la paridad nos da una simetría. A ver, lo voy a decir en este sentido. Si yo solo conociera esta parte de la función, esta parte, automáticamente conozco la otra parte. Bueno, en una función par, por supuesto. Estoy pensando que la función es par. Y entonces, si tú conoces si tú conoces la parte positiva de una función par, o sea, si conoces cómo es la gráfica o cómo es la función,
del 0 en adelante, o sea, en los números positivos. Si tú conoces esa función, automáticamente en una función par sabes cómo hacer el otro lado. ¿Cómo haces el otro lado? Pues nada más reflejas lo que tenías antes con respecto al eje de las yes. ¿Sí me explico? O sea, como tienes esta relación, entonces, si tú conoces esta parte de la función, conoces la otra parte. A ver, voy a poner un dibujo acá en la siguiente página, nada más para decirlo más o menos bien. Suponte que tú tienes por ahí una gráfica, una F, y tú sabes que tu F es, que tu F es par. ¿Sí? Otra vez par significa, lo voy a poner aquí entre paréntesis, par significa que F de X es lo mismo que F de menos X para toda X en el dominio, ¿no? Eso significa ser par. Y suponte que de alguna forma tú ya sabes cómo es la gráfica de la función de este lado. Chin, no sé si de veras voy a poder pintar algo así. Suponte que tú por alguna razón sabes cómo es la función de ese lado y sabes que es par. Entonces, ¿cómo haces lo del otro lado? Lo de la parte negativa, pues nada más agarras esta función y la reflejas. ¿Sí? Chin, ¿y ustedes creen que yo voy a poder hacer el reflejo? ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Sí. Yo creo que no, pero bueno. Es algo así, ¿no? Ay, chin, me quedó horrible. No, eso no parece un reflejo. A ver si puedo. Ahí voy. Ahí voy. ¿Quién sabe? Pero bueno, la reflejan. En el caso de x cuadrada es súper claro. A ver si se entiende entonces estas cosas, jóvenes. Para hacer el dominio, pues te tomas el más grande. Para hacer el codominio, si no te dan ninguna información acerca del codominio, tú dices, pues son todos los números reales. Si quieres probar que la función es inyectiva, pues si tú crees que no, tienes que dar dos números iguales que sus imágenes, dos números distintos que sus imágenes sean iguales. Eso si no crees que es inyectiva. Y de hecho, esto del criterio de la línea vertical y de la línea horizontal, son buenas herramientas, ¿no? Y no sé si se dan cuenta, pero si uno tiene una gráfica, o sea, si uno tiene un dibujo de la función, automáticamente algunas cosas se vuelven muy fáciles de calcular si uno tiene un buen dibujo. Y si uno no tiene un buen dibujo de la función, pues habría que hacerlo de alguna otra manera. Pero antes de pasar al siguiente ejemplo, quiero hacer un ejemplo que es exactamente, bueno, que es muy similar al ejemplo anterior. ¿Ok? Ahora les voy a dar la función. ¿Quién creen que es la función? La misma. Nada más que ahora te voy a dar una información adicional. Esta función ahora solo me interesa. ¿Por qué? Pues porque estoy loco, porque tengo algún problema que quiero resolver así. Solo me interesa definida del 0 infinito al 0 infinito. Y hasta podría yo hacer un dibujo, ¿no? Digo, pues fíjate. ¿Cómo sería el dibujo de esa función, jóvenes? Antes de que lo haga yo. Híjole, pues nada más sería Como media creciente, parábola. Ajá. De hecho digo, pues fíjate que yo ya la conozco toda, pero de hecho los números negativos no me interesan, ¿no? O sea, en esta parte no voy a poner nada. Los únicos que me interesan son los números positivos. Y yo ya más o menos sé cómo es la gráfica de la función, así, ¿no? Y ya la puse ahí. Y entonces vuelvo a preguntar, a ver, si yo les preguntara en este momento cuál es el dominio y cuál es el codominio de su función, ¿qué me dirían? Los enteros positivos. No, Bueno, ¿cuáles enteros? Los reales no negativos, o sea, del 0 en adelante, ¿no? Pero me dirían, pues no, o sea, lo que me dirían
No seas tonto, fíjate que ya te dieron el dominio, ya te dieron el codominio, ¿sí o no? No tienes que hacer nada. ¿Sí? Ahí vamos, jóvenes o no. Ahora, la siguiente pregunta natural que yo haría ¿es inyectiva? Sí. En este caso sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en el caso anterior lo que pasaba es que los negativos y los positivos como que, bueno, X y su inverso iban a dar a lo mismo, pero ya le quité todos los inversos, ¿no? Entonces ya nada más tengo esta parte y entonces sí es inyectiva. ¿Se entiende o no se entiende? De hecho, si uno pensara en este criterio de la recta horizontal, pues ahora la recta horizontal, por ejemplo, en 1, ya solo toca la función en un solo punto, ¿no? Y entonces, pues ya es inyectiva la cosa. A ver, ¿es suprayectiva? No. Sí. Pues alguien dice que sí, alguien dice que no, entonces yo voy a esperar a que me den una razón. Pues siguen habiendo yes que no tienen una X en el dominio, ¿no? Y entonces él dice que no. Yo digo ¿Alguna lo otra? contrario. Él dice que sí. Yo Y digo que, yo nadie me digo, va a dar una razón. sí, existe raíz de X en el dominio y puedo garantizar que existe porque la raíz es positiva. No sé de qué me estás hablando. Dímelo bien. Existe un elemento raíz de X en el dominio tal que a la hora de elevarlo al cuadrado me va a dar... no, ni siquiera requiero X. Pues existe X en el dominio que a la hora de elevarlo al cuadrado me va a dar X cuadrada. ¿Y quién es X cuadrada? Sería una imagen. Pero A ver, vamos a revisar la definición de suprayectividad. Dice, para cada punto que yo me tome en el codominio, puedo encontrar un X de tal manera que cuando yo aplico la función a ese X, obtengo el punto con el que empecé, ¿se acuerdan? Y entonces la diferencia entre que que este ejemplo sea suprayectivo y el otro no, es dónde empiezas, ¿no? Dices, a ver, ya casi lo decía bien su compañero, ¿eh? Pero uno empieza diciendo, pues tómate un Y en el codominio, ¿no? Este es el codominio ahora. Dices, pues aquí está mi Y. ¿Puedo encontrar una X en el dominio que vaya a dar a Y? Pues sí, fíjate, mira, sé esto y luego esto, y aquí puedes encontrar un número que va a dar a Y. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese número? Raíz de Y, ¿no? Raíz de Y, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y como, bueno, Y es positivo, raíz de Y es positivo, y entonces sí está en el dominio, y cuando yo lo mando, voy a dar allá. ¿Sí se entiende o no? Así como cambió que, se fijan, en el ejemplo anterior la función no era inyectiva. En este ejemplo, la función sí es inyectiva. ¿Por qué? Porque cambié el codominio, ¿no? De hecho, perdón. Cambié el codominio, cambié el dominio y la hice y se hizo inyectiva la función, ¿no? Y acá cambié el codominio y se hizo suprayectiva la función. Nada más para que quede bien, esta función sí es suprayectiva. Y ahora les voy a preguntar ahora les voy a hacer una pregunta más mañosa. ¿Y es par? No, porque no tenemos los inversos. Sí, resulta que sí es par, Sí pero es par. por eso dije Sí es par, ¿no? que era más tramposa. A ver, les voy a decir Porque por qué sí es par, ¿eh? Es un argumento tramposo, porque es un argumento de vacuidad. Sí es par porque aquí dice que una función es par si x y menos x valen lo mismo para toda x en A que su menos x esté en A. ¿Qué me pueden decir bueno, fíjense en esta propiedad de aquí arriba. ¿Qué me pueden decir de la función que tenemos como ejemplo? Hay un x en el dominio
de tal manera que su menos x también está en el dominio. No. ¿Cero? Cero, sí. De hecho, tienes razón, cero. Y f de cero es lo mismo que f de cero, porque cero es igual a cero. Pero bueno, exceptuando el cero, no existe ninguna otra x en el dominio, de tal manera que su menos x esté en el... Esta función sí es par. ¿Se entiende el argumento o no, jóvenes? O sea, es par porque el único que hay, que es el cero, sí lo cumple, ¿no? Los demás no cumplen que su inverso está en el dominio. ¿Me expliqué o no me expliqué? De hecho, a ver, está tramposo, pero ¿para cuáles son las funciones para las que sí tiene sentido hablar esto de paridad? O tiene, bueno, no es que no es que no tenga sentido, sino que de verdad es interesante. Cuando sí de veras hay cosas en el dominio que sus inversos están en el dominio. ¿Me explico? O sea, en este caso, pues no es interesante porque casi para toda X, el menos X nunca va a caer adentro de mi dominio. Entonces, preguntarse acerca de la paridad, este, pues no tiene como mucho sentido. ¿Me expliqué o no me expliqué? De hecho, estos conceptos de ser par y ser impar, ¿dónde sí son más, más naturales? Son más naturales cuando tu dominio tiene positivos y negativos, ¿no? ¿Sí está bien? En este caso, mi dominio no tiene positivos y negativos. ¿Me estoy explicando o los estoy enredando mucho? Díganme, jóvenes. ¿Perdón? No está bien. ¿Sí va bien? Y por la misma Oiga, razón, profe, espérame, jamás digo esto, y sí. por la misma razón, F también es impar, ¿no? ¿Sí o no? Profe, Dime. disculpe, pero igual podría ser una función par la que tiene, no puedo rayar, pero por ejemplo que tiene una longitud de tu curva, o sea, la copia de tu curva, una parte, solo un segmento del otro lado, ¿no? A ver, Aunque no sea continua. ¿Me doy a vamos, entender? no, pero vamos viendo. Creo que tu ejemplo lo quieres hacer así. A ver, déjame ver si estás pensando en lo mismo que yo. A ver, ¿Va? va. F de X, supongo que quieres hacerlo como X cuadrada. Y ahora Ajá. voy a poner un dominio raro. Supongo que te quieres, bueno, lo voy a poner así porque así se ve más bonito, ¿eh? No sé, voy a poner aquí el menos 4 y el menos 2, ¿no? Y le voy a pegar el cero y el uno. Digo, perdón, Ok, el cero y el hasta infinito. Y voy a dar a los reales, nada más porque estoy loco. para que esté Este, definido. Va. y Y pues ya. y voy a hacer la gráfica de la función nada más para que me digan cómo es. Pues a ver, sería como así, así. En mi dominio tengo todos estos, ¿verdad? Entonces, la gráfica de mi función va a tener, por ejemplo, pues esta parábola, ¿no? Bueno, la voy a pintar así ya, todo el mundo sabe qué parábola es. Espero que nadie se moleste conmigo por el dibujo horrible. Voy a pensar que aquí está, ay, pero ven, lo escribí mal y nadie me dijo nada. ¿Sí está bien este intervalo? De menos 4 a 2, sí, sí está bien, ¿verdad? Voy a pensar que aquí está, ay, ching. Voy a pensar que aquí está, no sé, el menos 4 y que aquí está el menos 2, por decir algo, ¿no? Y entonces el menos 2 va a dar a 4, entonces voy a pensar que aquí está el 4. El menos 2 va a dar a 4, ¿verdad? Sí, sí voy bien o no, jóvenes, o me regreso. Ya sé que mi dibujo está como un poco chafa, pero espero que todo el mundo... Y el menos 4 va a dar al 16, ¿no? No voy a pintar el 16, pero voy a pensar que está por allá arriba, y entonces tendría como un pedacito de parábola de este lado. Chin, ya me quedó horrible el dibujo. Este, a ver si nadie se molesta conmigo, si hago lo siguiente, esta parte, voy a pintar la otra parte de la parábola nada más para que me quede bonito el dibujo, ¿sí? Y de hecho, pues aquí me fijo a dónde va a dar el 2, a dónde va a dar el 4, digamos por acá arriba, y ahora sí estoy pensando en esta parte de la gráfica, o sea, la gráfica de mi función es lo rojo,
Y lo negro no está, nomás puse lo negro para poner como referencias. Chin, ya ven, lo hice otra vez mal, borré muchísimo. Ahí está, ahí está. Y entonces, todo el mundo está de acuerdo que más o menos así se vería la gráfica de la función. Y entonces, aunque mi dibujo está en una escala muy fea, tendría que borrar este 4 de aquí y tendría que poner, pues que el 2 va a dar al 4 y entonces mi 4 debería de estar acá. Ya me dicen, tu escala está horrible, pero supongo que todo el mundo ve el dibujo. ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Sí, Díganme. sí. ¿Sí? Y entonces la pregunta de su compañero era si F era par, ¿no? Supongo que esa era su pregunta, ¿no? Eso no es. Aunque tenga paridad en algunos puntos. Sí, pues aquí dice que es par para todos. A ver, lo voy a volver a decir. Es par si cada vez que te tomas un punto en el dominio, que su inverso está en el codominio, perdón, que su inverso también está en el dominio, tienes que las dos funciones son iguales. Y entonces, pues, sí, ¿no? Porque de hecho, para los únicos que hay que checar que es par, pues es para estos, ¿no? O sea, para 2 y hasta 4, ¿no? Ay, ching, lo voy a poner bien. O sea, para los que sí hay que checar es para 2 y 4, porque 2 y 4 cumplen que, este, que sus inversos sí están en el dominio, ¿no? Sus inversos son los de este lado de acá. Y claramente la función es par, ¿no? Porque, pues, pues porque, ¿cómo se dice? Porque cada número y su inverso aditivo tienen el mismo cuadrado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La verdad es que no sé para qué nos daba este ejemplo, pero pues sí, ahí es par. O sea, podrían darse estos casos extraños, pero no sé para qué nos querías dar este ejemplo, perdón, ¿nos puedes decir? Sí, para demostrar que pues justamente tenías que considerar cuando que son negativos, ¿no? Que tienes que considerar que el inverso aditivo es lo que hace justamente que sea par o impar una función. Pues sí, pero esta también es par. Ok, sí. O sea, no sé no sé qué ejemplifica esto, pero pues, supongo que estabas pensando en algo así. Lo que Ujú, pasa es que yo supongo que estabas pensando, aquí no hay mucho que checar para ver si es par o impar, nomás hay que checar al cero. ujú. Y aquí hay más cosas que checar, supongo que ese es tu punto, no sé, tú dime. Sí, justamente ese es mi punto. Ajá, que aquí sí hay cosas que checar, bueno, más cosas que checar, y aquí no hay tantas cosas que checar, pero bueno, ¿qué iba yo a decir? Ay, por cierto, ¿qué me pueden decir de esta función? Pues ya que tenemos este ejemplo, ay, no puedo pasarme. ¿Qué me pueden decir de esta función, esta nueva que nos puso su compañero? ¿Es par? Sí, ¿no? Pero no Pues es ahí, inyectiva. es par, sí. No es inyectiva, ¿no? ¿Por qué? Como ya Toma. agregamos, como ya agregamos estos puntos, se puede observar que menos 2 y 2 van a dar a lo mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, como puntos P y Q te tomas menos 2 y 2 y sabes que F de menos 2, que es 4, es lo mismo que F de 2, y entonces ya encontraste dos números distintos que van a dar a lo mismo, no es inyectiva. ¿Qué más pueden decirme así rápido? Sí es suprayectiva. No, Sí no es es suprayectiva, suprayectiva. ¿verdad? No, porque le estamos No, considerando toda R, ¿eh? Toda no R. es supra, No es porque, supra. cambiamos el codominio. De hecho, aquí estamos diciendo que todo el codominio son los números reales. ¿Sí está bien o no? La. ¿Qué más? Como es par, pues no es impar, ¿no? De hecho, si una función es par, no es impar. Pero bueno, a ver, ¿qué más? Ya, pues todo lo que me pueden decir. Creo que sí, ¿no? Entonces, Una duda rápida, profe. dime. Es respecto a el criterio para que sea par. Ajá, Entonces, nosotros sabemos que sí es par de 2 a 4 y pues de menos 2 a menos 4. Y de ese ajá. cachito raro, que es de 0 a 2,
como no hay un menos X para ese cachito, pues entonces sigue cumpliendo el criterio. Y ambos cumplen el criterio, y entonces es par. Exactamente, o sea, los que sí, ay, perdón, este, los que sí tienen inverso multiplicativo, perdón, ay, lo digo siempre mal, lo voy a decir bien, los que sí tienen inverso aditivo hay que checar para que sea par, que vayan a dar a lo mismo, ¿no? Y los que no tienen, como este caso, este no tiene, en el dominio a su inverso aditivo, se cumple por vacuidad. No sé si han oído hablar de este argumento por vacuidad. O sea, es decir, no hay nada que checar porque no se cumple que el antecedente sea cierto. Entonces, pues ya el consecuente no pasa, puede ser lo que sea. ¿Me expliqué? Sí, qué interesante. Sí, sí. ¿Sí o no? O sea, para los que sí hay inverso aditivo hay que checar. Si no hay inverso aditivo, se cumple por vacuidad ¿cómo se llama? El precedente y entonces el consecuente, pues ya puede ser lo que sea. ¿Me expliqué o no me expliqué, jóvenes? Sí. ¿Sí? Pero a ver, voy a decir un par de cosas porque esto sí es importante. A ver, cuando empezó el cálculo, nadie se preocupaba por funciones así de raras, ¿eh? O sea, decían, ay, esta función, ¿qué? O sea, ¿a quién le interesa una función de ese estilo? Y de hecho, casi todo el mundo se preocupaba por funciones que fueran de todos los reales en todos los reales, o que nada más no estuvieran definidas como en cierto número finito de puntos. Ahorita digo un ejemplo, pero no importa. Entonces, la paridad tiene sentido cuando tu dominio es muy grande en el sentido de que tiene muchos números positivos y muchos números negativos. ¿Me explico? Para ejemplos como este o como la paridad como que no tiene mucho sentido hablar de ella. De hecho, lo que quiero enfatizar en este momento es que la paridad te sirve para decir lo que pasa en los números. Si yo sé que pasa algo, bueno, como en esta, ¿no? Si yo sé que pasa algo en los números positivos, yo puedo reflejarlo a los números negativos y obtengo cosas muy similares, no sé si me explico. Esa es la ventaja de la paridad. Pero si no hay números negativos, como en este caso, pues la paridad no sirve para nada, me explico. O sea, ¿por qué te preguntaría si esto es par si ni siquiera tienes números negativos? O sea, no tiene sentido la pregunta, aunque te la puedes hacer, por supuesto. ¿Me explico o no me explico, jóvenes? Entonces, ¿cómo se llama? Lo que deben de pensar es que la paridad tiene sentido para cosas que sí tienen tantos números positivos como números negativos en su dominio. Y que sean muchos, ¿no? Porque, por ejemplo, en este ejemplo, pues el 0 es el único que hay que checar la paridad y no tiene mucho sentido hablar de paridad para una función de este estilo. O sea, cuando sí tiene sentido hablar de paridad es cuando no tiene un dominio grande, es decir, como todos los reales o algo de este estilo. A ver, vamos a hacer un par de ejemplos rápidos porque si no, para ejemplificar para ejemplificar lo de ser impar, vamos a usar f de x igual a x cúbica. Y se las voy a dar así, sin dominio y sin nada. Entonces, ¿quién es el dominio, jóvenes, en este caso? Los reales, ¿no? Todos los números reales. Para todos los números reales uno puede sacar el cubo. ¿Quién es el codominio? Todos los reales. ¿Los reales? Como nadie me dijo nada, el codominio son todos los reales. ¿Alguien sabe cómo se ve la gráfica de esta función? También es una clásica de la primaria, ¿no? Creo. Es como una S chistosa, pero al revés. Una S chistosa, pero al revés. ¿Me puede ser un poco más específico? De este No empieza lado... Sí, dime. no empieza como creciendo y luego cambia su concavidad
y ¿Quién luego termina sabe? creciendo otra vez. ¿Quién sabe de qué está hablando? Dijo Ah, de la concavidad, tiene un pero punto de bueno. inflexión, justamente. Bueno, Tienes eso, razón. de inflexión. Nadie en este curso sabe qué es la concavidad y nadie en este curso sabe qué es un punto de inflexión. O por lo menos yo no sé. Está bien. Mm, Yo diría que es como una pues podríamos parábola, decir que que es como una parábola de este lado, ¿no? Como media parábola de ese lado y como media parábola para abajo del otro lado. ujú, ¿Sí? ¿Todo el mundo ha visto esa gráfica o no? sí. Digo, Sí, uno puede usar sus conocimientos para decir que la gráfica es más o menos así. Y entonces ahí va las clásicas preguntas. ¿Es inyectiva la función? Pues Esta creo sí. que sí, ¿no? Sí, F es inyectiva, sí, ¿por qué? podría pasar el criterio de la línea horizontal. De Justo. hecho, pasa el criterio de la línea horizontal, ¿no? Toda línea horizontal intersecta la gráfica en un solo punto. ¿Sí o no, jóvenes? Ya, no voy a decir nada más. sí, ¿Es profe. suprayectiva? Digo, ya que estamos en eso de la línea, Sí. Sí. ¿es suprayectiva? Por la mismita razón, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Pues pasa el criterio de la línea horizontal otra vez. Si yo quiero saber de dónde viene este punto Y, pues me fijo en este mono, lo paso para acá, y este monito, que por cierto se llama la raíz cúbica de Y, es un punto que va a dar bajo la función a Y, ¿no? Y no importa si Y es positivo o negativo, yo puedo encontrar este, ese punto. ¿Sí está bien o no? ¿Qué más? ¿Qué más nos preguntábamos? Ah, sí, ¿es par? No, ¿Por qué no? porque el inverso te va a dar o sea, uno te da uno y menos uno te da menos uno como imagen. Ajá, ¿no? O sea, el inverso de uno es menos uno y sus imágenes son distintas, ¿no? F de uno es uno y F de menos uno, ay, ching, lo voy a poner así. F de menos uno es menos uno, ¿no? Ay, creo. ¿Sí o no, jóvenes? Entonces, no es par. ¿Es par? No. ¿Es impar? Sí, F es impar, ¿no? ¿Por qué es impar? Lo voy a poner por acá. Si tú te tomas X, y menos X, pues f de x es x cúbica, que es lo mismo que menos x al cubo, que es f de menos x. ¿Sí está bien o no, jóvenes? Sí, ahí vamos. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que las leyes de los signos nos dicen que menos por menos da más. ¿Qué dije? Y luego, ¿qué dije? Sí, esto no. Según eso sería par, si fueran No, iguales. ¿qué estoy diciendo? Ah, son distintos, perdón, lo estoy diciendo mal, gracias. Con razón no me sale todo. F de X es X cúbica, que es menos, que es, ay, que es igual a F de X. menos X al cubo, ¿no? Ok, que esto es menos F de X. Ay, ya lo escribí bien. No, ya ven, no lo escribí bien. Y nadie me dice nada. Ahí está, ¿no? Creo que así va. Me puse un paréntesis de más. A ver, voy a concentrarme en esta parte. Este, Cuando te tomas X positivo, su menos X es negativo, ¿no? Y entonces, cuando elevas este número al cubo, pues haces X por X por X, da X cúbica. Ahora, cuando agarras menos X y lo elevas al cubo, tienes menos X por menos X, que es X cuadrada, y luego por menos X, entonces te queda más por menos, es menos, queda menos X al cubo, ¿no? ¿Sí está bien o no? ¿Sí? No, ya ven, Ujú. ya lo dije mal. ¿Qué estoy diciendo? Menos. A ver, ¿cómo lo dije acá? ¿Qué es que sea par?
¿Qué es impar, perdón? Justo iba a preguntar eso hace rato, que lo de imparidad está... Ah, es que está mal escrita la Ajá, definición de paridad, ¿verdad? sí. Falta ¿Está un mal menos, ¿no? escrita? Sí, de imparidad sí. Hay que quitar el ¿Por qué? menos en la f de x y el c menos se pone en... Es Fuera. que la definición es que si f de menos x es igual a menos f de x. Es que está mal escrita, ok. Déjenme escribirla bien. ¿Por qué nadie me dice nada? Sí me di cuenta, pero Sí, yo también, ¿Pero pero qué? estaba esperando a que llegáramos al ejemplo de imparidad. no quería arruinar la sorpresa. Ahora todo el mundo lo tenía bien. Ahí está. Ahora sí ya lo escribí bien. Eso, sí. Entonces, Ajá. a ver, vamos a regresar a nuestro ejemplo. Pues con razón no me salen las cosas y tengo mala definición. A ver, voy a borrar otra vez. Y lo voy a escribir bonito. Ahora sí necesito uno más grande. Ajá. Entonces, la definición de paridad dice que, bueno, la afirmación es que F es impar, ¿no? Y para esto tenemos que agarrarnos X y menos X y observar dos cosas. F de X es elevar al cubo, ¿no? ¿Sí está bien? Y si X es positiva, pues elevar al cubo es X por X tres veces, ¿no? Y no cambia el signo. Ahora, F de menos X es elevar al cubo menos X. ¿Pero eso qué te queda? Elevar al cubo menos X es X por X, perdón, menos X por menos X es X cuadrada, ¿no? Lo voy a escribir mejor así. ¿Sí está bien? Y entonces, si yo saco este menos para acá, que esto es menos X cúbica, que por cierto, esto es menos F de X y ya acabé, ya probé que la función es impar. ¿Se entendió lo que dije? Ahora sí está bien, ¿no? F de menos X es menos X al cubo, pero esto lo puedo escribir como X cuadrada por menos X, porque acuérdense que menos X por menos X, que es menos X cuadrada, es lo mismo que X cuadrada. A lo mejor, si quieren, lo puedo poner así para que quede más claro. No sé, ustedes díganme. Lo puedo escribir así como esto es menos X al cuadrado por menos X, que eso es lo mismo que X cuadrada por menos X, que es lo mismo que menos X al cubo, sacando este menos de aquí hasta afuera, y acuérdense que f de x es x cúbica, entonces esto es menos f de x, solo sustituí. ¿Sí está bien? Y entonces ya tengo que es impar. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice esto? Lo que dice esto es que la función vale lo mismo. Bueno, si tú sabes cuánto vale, ay, ¿cómo lo digo otra vez? Si tú sabes cuánto vale en un punto, automáticamente sabes cuánto vale en su inverso. ¿Qué haces? Pues le pones un menos y ya tienes cuánto vale en su inverso. O sea, tú ya sabes cuánto vale aquí. Si quieres saber cuánto vale en su inverso, pues solo ponle menos al de arriba, ¿no? Eso es lo que dice la función impar. Pero lo que es más importante en este contexto de gráficas es que si tú conoces esta parte de la función, digamos esta, automáticamente conoces la otra parte de la función. De hecho, fíjate que lo que pasa es que reflejas, ¿no? O sea, agarras esta parte de la función, a ver si lo digo bien y si no me dicen, y si no me lo dicen, cuando le pongo el menos, lo que hago es cambiarla como hacia abajo, ¿no? A ver, voy a poner así como los pasos intermedios. O sea, poner este menos, este de aquí, perdón, es como agarrar esto y ponerlo aquí abajo, ¿no? ¿Sí está bien? Agarrar esa parte y ponerla aquí abajo. Y luego reflejarla, porque la reflejo porque acuérdense que estoy interesado en los inversos aditivos, ¿no? Entonces la bajo y la reflejo. Y entonces me queda esta parte de aquí. ¿Se entendieron los pasos que hice? O sea, el menos me dice que la ponga para abajo y como estoy hablando de inversos aditivos, lo que tengo es que luego reflejarla con respecto al eje de las Y. Y entonces dicen mis maestros de la primaria que una función impar
se refleja como con respecto a este punto, ¿no? O sea, agarras todo lo que tienes de este lado, del lado, ay, ¿qué lado es ese? Del lado de, y lo reflejas como con respecto a este punto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no, jóvenes? Entonces, haciendo un ejemplo, como chin, ya nos toca el sándwich y nadie me ha dicho nada. Haciendo un ejemplo así medio tonto, que nunca me salen ¿cómo se llaman? Los dibujos. Déjenme hacer este dibujo y ya nos vamos. Ok. Nunca me salen los dibujos, pero más o menos voy a intentar decirlo. Lo que estoy tratando de decir es que si tú conoces esta parte de la función, o sea, la voy a poner, espérenme un segundito, la voy a poner, no sé, de alguna forma, ¿no? Que sí pueda yo copiar. Chin, chin. Lo hice igual de feo que la vez pasada. Lo que hago es agarrar esta cosa y reflejarla con respecto a este punto. Entonces la imagen se vería algo de bueno, perdón, la función en la parte negativa se vería algo de ay, estilo. Chin, es que lo hice con la herramienta que no quiero, perdonen ustedes. Se vería algo de ese estilo. Ya no sé si me quedó bien, pero espero que todo el mundo vea más o menos el reflejo. No, está feo ese reflejo. Ese reflejo debería de ser así, así y así. Y ahora sí, más o menos. Más o menos, ¿eh? Ahí se lo tienen que imaginar. ¿Me expliqué o no, jóvenes? Bueno, creo que no. Como ya es hora del sándwich, voy a detener la grabación y nos vemos en 10 minutos. Es decir,